Hoy vamos a profundizar un tema en específico, el cual es la comunicación en los sistemas sociales. Vamos a comenzar basándonos en el significado de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? En sí, la comunicación es la interacción de dos o más personas para intercambiar un mensaje mediante un lenguaje. El lenguaje ha sido la base de la comunicación. Con el tiempo ha cambiado. Primero nos comunicábamos por señales de humo y después, específicamente aquí en el Ecuador, existían los charquis que llevaban ya los mensajes escritos, obviamente en otro idioma o en otro dialecto, y los transportaban de un lado al otro. Vamos a profundizar qué es la comunicación en los sistemas sociales. Eso tiene una diferente referencia, el cómo, el para quién, el por qué hacerlo y el con qué efecto en la sociedad va a hacer este mensaje que vamos a transmitir. La comunicación está relacionada a la organización social en tres formas. En primer lugar, la comunicación social hace referencia a la comunicación como comunicarnos de una persona hacia otra persona, así como comunicarnos con un familiar, un ser querido, un amigo de otra parte o de otro lugar del mundo. El desarrollo de un sistema de rol nos permite así comunicarnos previamente con los miembros de un rol de comunicación. Como por ejemplo, en el área de enfermería, nosotros como enfermeros o enfermeras debemos de dar mucha confianza a nuestro paciente y asimismo nuestro paciente darnos su confianza para así podernos dar mucha información y que haya un buen diálogo entre las dos personas. Por eso de ahí hablamos sobre la comunicación social. Bueno, yo me voy a centrar lo que es en el aspecto de la comunicación en los medios de comunicación, como son el televisor, la radio y las redes sociales. Hay que tomar en cuenta que hace poco hubo lo que es una pandemia en la cual nos tuvieron que aislar y nos quedamos en casa. ¿Cómo nos podíamos comunicar? Ya que teníamos trabajo, algunas personas estudiaban, entonces habían varias áreas de tomar en cuenta. Para esto se utilizaron las herramientas, un ejemplo que son redes sociales. En la televisión hay algunas cosas que informaban y desinformaban, pero eso hay que tener en cuenta bastante claro, una comunicación clara y precisa, pero hay que saber discernir en lo que son comunicaciones buenas y comunicaciones malas, ya que eso puede influenciar a la sociedad que vive en este entorno. Imagínense un mal concepto, una mala información, y esa información traspasa a la comunidad, a muchas más personas, entonces surgen varios conflictos y pueden ver hasta varias catástrofes. Ahora la comunicación lo que se está haciendo es organizarnos, ser claras, ser precisas, tener mucha puntualidad. Un ejemplo, lo que son en los estudios, se está optando lo que son las clases virtuales, lo que son trabajos escritos. Entonces, lo que podría yo decir, lo que es en resumen, la comunicación debe ser clara. En el área de la enfermería debería ser cómo administrar un medicamento, por qué lo voy a administrar, comunicarme con mi compañera, el doctor o docente para poder informarme de que las tecnologías avanzan cada día. Entonces, compañera Brini, ¿qué nos puede decir tú sobre la acción en los sistemas sociales? La comunicación social en enfermería es fundamental para garantizar una atención eficaz y promover el bienestar del paciente. Por ejemplo, tenemos entrevista de salud, que los enfermeros realizan entrevistas para obtener información sobre el estado de salud del paciente, antecedentes médicos y preocupaciones actuales. Tenemos la educación del paciente, que asimismo los enfermeros educan a los pacientes sobre su diagnóstico, tratamientos y autocuidados. La comunicación interdisciplinaria y el consuelo y apoyo emocional hacia los pacientes. Sí. Paulette, ¿algún ejemplo o algo que quieras añadir al tema o profundizar un poquito más? Claro, en sí, en conclusión, se puede decir, como ustedes dijeron, que en el sistema de la comunicación o en el ámbito de la comunicación social se pueden presentar por diversas interpretaciones, aplicaciones. En sí también se puede considerar la importancia del sistema como modelo de estructura cerrada o cristalizada, que eso quiere decir la imitación de una situación idealizada, a lo que puede ser la sociedad o los medios de comunicación mismos y eso. Y a pesar de distintas perspectivas que tenemos de vida,
o de vista, se pueden señalar que, aunque esos conceptos no se limitan, la comunicación tiene un equilibrio. Como ejemplo, yo que sabré, la comunicación digital, como dijo mi compañera Kerry, en medios de comunicación digital, en medios de Zoom, WhatsApp, Teams y eso, o es medios de comunicación escritos, que puede ser como en trabajos, en deberes, en Word y eso. Y en conclusión, eso se trata de, la esencia se trata de que tengamos una frontera disciplinaria, a no poder idealizarlo tanto ni tampoco menos. Y eso se trata del sistema de comunicación social. Y también hay que vivirlo, porque ¿por qué no también los sistemas de medios? O sea, esa es la gran pregunta, ¿por qué no? Listo, compañeras. Entonces, para poder profundizar o para poder ejemplificar el tema que hemos hablado, que es la comunicación social, desglosemos un poquito más. Por ejemplo, en una campaña de vacunación, que sería una de nuestras áreas en enfermería, ¿cómo hacerlo? ¿O alguno de ustedes cree cómo haríamos una campaña de vacunación? Primero, pienso yo, hay que tomar en cuenta en dónde se lo va a realizar y ejecutar de la manera, si en este caso fuera una escuela, ejecutarlo con la directora, pasar un informe. Al momento de hacer un informe ya se está teniendo una comunicación escrita, ya que al menos lo que son sistemas educativos, todo tiene que estar escrito para que tenga, digamos, un peso, por decirlo así. Una vez ya ejecutado eso, entonces se pone una fecha límite y se habla con el docente que se va a impartir lo que son las charlas o el sistema de vacunación, cómo se va a tomar desde inicial o preparatoria, dependiendo si fuéramos a una escuela o dependiendo del punto si es un colegio, digamos. ¿Y cómo se lo va a determinar? O sea, las profesoras, los docentes se deberán hablar con los padres de familia para comunicarles a los representados que sus hijos van a ser administrados tal dosis, tal vacuna, porque será que alguna otra persona quiere ir a su centro, porque algunos padres vueltan. O sea, yo le hablo por mí, en mi criterio personal, a mí no me gustan que a mis hijos lo vacunen en la escuela porque se asustan, entonces quedan traumas ya para él al momento de ir a lo que es a la escuela, entonces ya no van a querer. Y tomo el método de ir al subcentro más cerca y para eso tengo que yo comunicarme con el docente, en este caso lo que es en medio de WhatsApp, que tanto se está utilizando. Me comunico con el docente, entonces informo que yo directamente lo hago, digamos, a través de un subcentro y yo pienso que esas son pautas y reglas que uno debe de seguir como enfermera para poder ir a impartir lo que es una vacunación, ¿no? Claro, bueno, compañeras, ¿ustedes creen que este tipo de comunicación También, social? compañera, Sí, también, compañera, puede ser por medio de trípticos, para así poder dar más información a las personas que estemos dando un tema específico claro. sobre lo que vamos a tratar. Sí, claro, sería Por medio de publicidad. escrito. Por medio de publicidad Para poder, también se podría brindar más informar. información a las demás personas. Sí, bueno, y ahora, ¿ustedes creen que esta campaña haría algún efecto en la sociedad? ¿O qué efecto tendría en la sociedad una campaña de vacunación? Para mí tuvieran varios efectos, ya que hay algunas personas que conocen que hablemos del problema de la vacunación, o sea, la ayuda de la vacunación, pero hay algunas personas que pueden ocurrir dos efectos, el positivo y el negativo. El positivo porque, o sea, algunos padres desean el bienestar de sus hijos, o sea, todos los padres desean el bienestar de sus hijos, pero hay algunos en el temor de lo que va a pasar después de la vacuna, lo que son enfermedades, a veces las fiebres altas, entonces omiten esa parte de vacunación y, o sea, para mí es un efecto tanto positivo y negativo, o sea, ambos ámbitos. Se va a llegar a una mejor salud para los niños o para la persona que sea vacunada, pero hay bastante controversia en eso, pienso. Julia, ¿algo que acotar tal vez? Bueno, también sobre cuando uno va a un lugar y quiere hacerse revisar o hacerse ver, o sea, la persona que está siendo encargada de nosotros, o sea, tratarnos de una buena manera, porque como también viene el respeto de la otra persona hacia la otra persona. Todos debemos tener respeto para así podernos respetar del uno hacia el otro. Compañeras, Paulette,
tal vez algo que decir, si tiene algún efecto, por ejemplo, una campaña de vacunación, que sería una comunicación social. Claro, o sea, como dijeron mis compañeras, en sí hay personas que lo ven de una buena manera, de mala manera. De la buena manera puede ser que en la efectividad de una vacunación entre niños, adultos o jóvenes. Y la mala son los dolores, fiebres, síntomas y eso. Eso sí, compañera, tiene mucha razón. Los dolores son lo más feo que puede pasar. Sí. Entonces, en Ujú. conclusión, los sistemas de comunicación en la sociedad sí tienen un efecto, ya sea positivo o negativo, pero tienen un ¿O efecto, no? ya sea de dar conocimiento o por lo menos de dejar la duda en una sociedad, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, ¿Algo que acotar? claro, se Yo, podría, compañera, estoy de acuerdo con usted porque sí tiene mucha razón. Cuando, como le acabé de decir, cuando uno va donde un doctor o hacerse ver o hacerse revisar, puede ser, digamos, positivo, también negativo, porque nosotros como personas, o sea, si nos vamos a hacer ver, tenemos que dar y mandar una buena medicación para así podernos, o sea, mejorar y recuperar más pronto. Y así, y también en la forma, o sea, más grave o más mala que uno esté o el paciente está mal, tiene que ser de otra manera, o sea, poder hablar más y haber mucha más información del doctor hacia su paciente, o Claro, asimismo de una enfermera o enfermero a su paciente, para que así pueda brindarle su ayuda y que haya más información sobre lo que le está pasando, tenga algún dolor por dentro o por fuera de su cuerpo. también quería Hay que ir captar al valor de la solidaridad, como hablamos en clases, ¿no? Que la solidaridad es ayudar a uno y no dejar atrás al otro. En sí, hasta que se Claro. dura para nacer a los otros. ¿Ya? Claro. Quería acatar también que la comunicación es una herramienta clave que conecta, organiza y mantiene el funcionamiento de los sistemas sociales, haciéndola indispensable prácticamente en todos los hábitos de la vida cotidiana. O sea, en todos los hábitos que uno tiene diariamente, se va a utilizar la comunicación, sea por cualquier medio que se utilice, o sea, un material extra como sería una herramienta de trabajo, una computadora, un teléfono, o sea, la vida. Que es muy importante la comunicación en todo nuestro medio, en todo el mundo, porque nos permite, como decimos, comunicarnos con las demás personas, para así poder tener también un diálogo, informarnos sobre algo que nos está pasando o algo que sentimos, así como un paciente, hace un doctor también lo mismo, o darnos una receta, un medicamento, o así también comunicarnos con un ser querido que esté en otro lugar, o sea, en otra parte, otra ciudad, otro país, etcétera. sí. Entonces, compañeras, yo creo que y este es un claro ejemplo de comunicación, lo que está pasando entre nosotras, dando cada una su punto de vista, hablando y interactuando. Yo creo que con eso finalizamos. Estamos todos de acuerdo de que podemos ya cerrar este tema de la comunicación en los sistemas sociales. Claro que sí. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes a través de este medio, pues imagínense, a captar y también a asesorarnos de cómo se va a tratar en el largo de nuestra carrera. Listo, muchas gracias. La comunicación en la carrera de enfermería tiene que ser muy importante, ya que conlleva con el personal de la salud, nuestros compañeros, los pacientes y los familiares. La comunicación tiene que ser muy clara y muy precisa, ya que puede llevar a malos entendimientos, como por ejemplo un mal diagnóstico, un mal tratamiento o una mala práctica hacia el paciente. ¿Qué debemos de hacer para evitar esto? Debemos dar una información clara y precisa utilizando términos tanto para el paciente o como para los familiares, que puedan llegar a entender el procedimiento que se les va a realizar. Una vez hecho esto, debemos de siempre recalificar que el paciente o los familiares hayan entendido el procedimiento que va a llevarse a cabo. Eso que nos va a crear un vínculo de enfermero-paciente o médico-paciente. ¿Para qué? Para que podamos educar al paciente y estar informados con ellos. La comunicación que también debe de ser oportuna, precisa, completa y
inequivocada. ¿Para qué? Para disminuir errores y mejorar la seguridad del paciente. La comunicación en la carrera de enfermería tiene que ser muy importante, ya que conlleva con el personal de la salud, nuestros compañeros, los pacientes y los familiares. La comunicación tiene que ser muy clara y muy precisa, ya que puede llevar a malos entendimientos, como por ejemplo un mal diagnóstico, un mal tratamiento o una mala práctica hacia el paciente. ¿Qué debemos de hacer para evitar esto? Debemos dar una información clara y precisa utilizando términos tanto para el paciente o como para los familiares, que puedan llegar a entender el procedimiento que se les va a realizar. Una vez hecho esto, debemos de siempre recalificar que el paciente o los familiares hayan entendido el procedimiento que va a llevarse a cabo. Eso que nos va a generar un vínculo de enfermero-paciente o médico-paciente. ¿Para qué? Para que podamos educar al paciente y estar informados con ellos. La comunicación que también debe de ser oportuna, precisa, completa y inequivocada. ¿Para qué? Para disminuir errores y mejorar la seguridad del paciente.